encantadísima de estar compartiendo este espacio maravilloso. Bienvenidas a el viaje heroico del liderazgo femenino. Hoy, transmitiendo yo solita, a partir del mes que viene vamos a tener invitados realmente extraordinarios y vamos a estar hablando, como siempre, de María Magdalena en este primer ciclo de transmisión en vivo de del viaje heroico del liderazgo femenino. Y hoy vamos a hablar sobre las vírgenes negras. Las vírgenes negras que en su momento han sido consideradas o entendidas como la representación de María la Madre. Y ciertamente, en ciertos casos, es verdad. Es representación de María la Madre, de Jesús, y que además está, digamos que, representando a una mujer que es una madre insigne, una madre hermosa, que amó a su hijo de una manera incondicional, que fue capaz de no solamente educarlo para que fuese el mensajero de el Dios en el cual ella creía, que era Yahvé, o el Dios Padre de los hebreos, y que además Jesús en ese momento pues era un muchacho genio, rebelde, difícil para una madre típica, y ella decide junto con su esposo José criar a Jesús de manera tal de que honrara esa capacidad tan extraordinaria de sabiduría, de conexión, de palabra que tenía, de carisma. Y hasta tal punto que Jesús, cuando es descubierto por los rabinos en el templo, hablándole a la gente y apenas tenía 12 años de edad, pues es llevado a ser formado por esos judíos y ella, por esos rabinos, y ella lo deja ir, lo deja ir. Pero además, su amor incondicional es tan grande que cuando él fue crucificado, ella lo acompañó hasta el final. ¿Se imaginan el dolor de una mujer así? Es terrible. Yo soy madre y no puedo imaginar el nivel de dolor que ella pudo haber sentido. Entonces, aquí, hablando de las vírgenes negras, hay muchas imágenes o ciertas imágenes que representan a María la Madre y que están hechas de un material que por el tiempo se ha ido oscureciendo, y sobre todo porque muchas de estas imágenes fueron expuestas a incendios en las iglesias o templos, en los castillos, inclusive en los museos, y por ende el humo y el calor del fuego transformaron los colores de estas imágenes y han sido consideradas vírgenes negras, aun cuando ese nombre realmente no le compete a ese tipo de escultura o cuadro que representa a María la Madre. Las vírgenes negras son específicamente aquellas imágenes que representan a María la Magdalena. ¿Y cómo podemos distinguir una de otra? Bueno, primero, haciendo un estudio del cuadro o de la escultura o de la talla en madera y estudiando si la negrura del rostro, inclusive de la ropa, se debe a el tiempo o se debe al incendio al cual fue expuesta. Pero también observando la simbología que acompaña a esta Virgen Negra y la zona en que esta Virgen Negra es expuesta. A lo largo de la historia, María Magdalena ha sido representada simbólicamente por manto rojo, cabello ondulado, piedras rojas o blancas en sus joyerías. Está representada por la luna o la media luna. Está representada también por ondas que están dibujadas también por la fleur de lis
o la flor de lis está representada por las estrellas de 5 puntas o la estrella de David de 6 puntas, que es el triángulo hacia arriba y el triángulo hacia abajo superpuestos, lo masculino y lo femenino sagrado. Está representada también por perlas. Normalmente tiene un libro en sus manos que representa la educación elevada que tenía ella, el nivel de conocimiento, no solamente de sabiduría, sino de conocimiento. También la acompaña un alabastro, una botella, un cáliz que representa el útero que ella es, representa la cuenca de la sabiduría de la divinidad, y también suele estar acompañada de ciertos otros elementos que no necesariamente es el aro de la santidad, ese aro que suelen ponerle los católicos a las imágenes semidioses que acompañan a la religión cristiana católica, sino que puede ser una corona. Pero además suele ser el rostro pintado exprofeso de oscuro o de negro. Lo podemos ver en Sara, en el sur de Francia. La llaman Sara la Kali, Kali como la diosa de la India, y suele estar el rostro exprofesamente pintado de negro, a veces las manos también. Esto no es referente al color oscuro de la piel de una mujer, no es referente a una nacionalidad o una procedencia, se refiere a querer simbolizar que este rostro, esta mujer, este legado está oculto, tiene que ser recubierto, velado a lo largo de la historia hasta que pueda ser mostrado. Según la profecía del laurel, digamos que gritada en la hoguera por el último maestre cátaro alrededor de 1300 después de Cristo, él grita en medio de su dolor entre las llamas que Notre Dame, que es nuestra dama, el nombre que conlleva María Magdalena, se revelará 700 años después, y ella resurgirá, florecerá, reverdecerá entre lo que ya conocemos, y tomará esas flores y las hará una nueva verdad, y el mundo como lo conocemos será cambiado, será transformado, o se acabará, como dice las profecías también de Notre Dame en la Biblia. Notre Dame significa nuestra dama. Y bueno, y con ello pues podemos ver que hay muchas iglesias y templos que se llaman Notre Dame. Y Notre Dame, y no quiere decir que todas las que llevan el nombre de Notre Dame sean dedicadas a María Magdalena, unas son dedicadas a María la Madre y otra a María Magdalena. Pero igual que con las vírgenes negras, hay que ver la simbología que acompaña a esos templos. En sus columnas, paredes, en el altar, escondidas normalmente, hay toda una serie de marcas que nosotros podemos explorar, investigar cuando estemos en nuestros viajes a las diferentes rutas de la Magdala que organizo junto con Mujer Wow. Entonces, las vírgenes negras son normalmente la representación de María Magdalena. Si están pintadas ex profeso de negro o esculpidas y luego pintadas de negro en su rostro, entonces definitivamente representan a esa gran mujer que era la líder de las Marías. Quienes han escuchado otros de mis lives deben saber ya que las Marías era el grupo de mujeres, la mayoría de ellas mujeres de una procedencia igual que María Magdalena, de alcurnia,
de mucho poder financiero, de un nivel alto de educación. Y estas Marías, que es un título, acompañaban a Jesús, así como los apóstoles acompañaban al maestro. Entonces eran los dos grupos humanos, las mujeres, las Marías, y los hombres, los apóstoles. A partir del 2016 de este siglo, obviamente el 2016, el Papa Francisco oficialmente reconoce y declara que María Magdalena es la apóstol de los apóstoles. Ya Juan Pablo II había decretado oficialmente que ella no era la prostituta que se declara a partir del año 500 después de Cristo por el Papa Gregorio el Magno, que dice que la prostituta que está en la calle y que Jesús protege a través de sus sabias palabras, que lance la primera piedra el que esté libre de pecados, no es para nada la mujer que acompaña a Jesús en su travesía y profecía. Y entonces María Magdalena, que ya históricamente está comprobado que es la hermana de Lázaro y que es además hermana de Marta, es una mujer de un nivel muy alto y no en vano, noble, descendiente de la tribu benjamita, descendiente de la realeza judía, y conectada con este maestro carismático que es Jesús, también descendente directo de David, inclusive la Biblia lo establece, y que además es el rey de los judíos. Y entonces ella suele estar coronada como reina. Más que un aro de santa, las vírgenes negras suelen estar acompañadas de una corona que hace reconocimiento simbólico de María Magdalena como la reina de los judíos, Nuestra Señora, nuestra Dama. Además, los cátaros así la llamaban, Notre Dame, y a las mujeres que seguían el camino de profesar la palabra de Jesús, también se las llamaba damas, las damas perfectas o las damas buenas. Entonces, estas mujeres, pues también normalmente de alto nivel financiero, pues son mujeres que dedicaban su vida a apoyar con mucha compasión y generosidad y dar la bienvenida y cuidar a todos aquellos que lo necesitaran independientemente de su religión y procedencia. Las vírgenes negras son representación de un legado que ha tenido que ocultarse, que ha tenido que esconderse, que de alguna manera ha sido borrado y que las personas que tienen una fe muy profunda en ciertos caminos cristianos, entre ellos el catolicismo, enormemente, aceptar que la historia y la mismísima iglesia, que es la que guía la fe que ellos tienen, decretan a María Magdalena de una forma muy distinta a la que la Inquisición quiso sembrar. Pasan los años, los reconocimientos, teólogos, historiadores, y todavía la gente ve lo que no hay. Es decir, no hay ninguna parte en la Biblia donde se establece que ella es la prostituta. Sin embargo, Netflix lanza una serie alrededor de la historia de María Magdalena donde todavía la condenan como la prostituta. Y hay nuevas películas que van a salir de Hollywood donde todavía la catalogan y la muestran como una prostituta de calle, o que es dueña de una casa de citas, o que ella trabajaba en un templo recibiendo a hombres y acostándose con ellos, o que fue vendida por su padre, o que su esposo la repudia y entonces ella tiene que acudir a la prostitución. No sé, hay muchas historias que inclusive gente de hoy en día dice canalizar. Pero como yo me baso en nuevas investigaciones, como yo me baso
en profesionales realmente de reconocimiento, historiadores, teólogos, arqueólogos, personas que, como yo, también dedicamos a mucha lectura, muchos viajes para encontrar y conversar con personas claves de diferentes religiones, judías, cristianos, otras religiones o ninguna, y ir hilando los mitos, las leyendas, la pseudohistoria con todos estos nuevos descubrimientos. Y una y otra vez queda claro que ella no es esa mujer. Pero, repito, la gente de fe rígida, estricta, pues no quiere aceptarlo. Y ese es uno de los resultados de ocultar la verdad. Se crea una historia única que las personas, llamémoslo a veces por miedo, a veces por rigidez y terquedad, otras veces por absoluta ignorancia y muchas veces por rabia, no quieren aceptar el justo lugar de una mujer en una religión. A pesar de que los líderes de su propia religión, es decir, de estas personas rígidas, establecen lo contrario. Entonces, las vírgenes negras es un símbolo que vemos en lo que hoy en día conocemos como Cataluña, Aragón, en ciertos lugares del sur de Francia hasta Málaga. También, por supuesto, en todo sur de Francia, en el norte de Italia y en muchos lugares de Europa Oriental, como por ejemplo Checoslovaquia, Polonia. Hay muchas vírgenes negras. Y es que el país cátaro y la influencia del catarismo llegó tan lejos, así de lejos tocó. Era una influencia tan fuerte, tan grande, inclusive previo a los cátaros, los merovingios, mer de mar, vin de vino, los merovingios, mar, María Magdalena, vino, la sangre de Jesús, fue también, y previo a los cátaros, quienes expanden esta profunda fe hacia esta hermosa mujer. Y previo a ellos, por supuesto, el nuevo cristianismo o los cristianos primitivos y el judeocristianismo, que fue el que más fuerza tuvo para representar o cuidar la imagen de ella. Entonces, estas vírgenes negras fueron creadas más a partir de finales del siglo digamos que 9, 10, luego ya para el medioevo se expanden las vírgenes negras, cuando en el año 500 después de Cristo, el Papa Gregorio el Magno decide condenar, calumniar a María Magdalena de manera deshonrosa, entonces confundiéndola con la prostituta de la calle. Entonces se establece toda una nueva creencia y comienza a borrarse, a ennegrecerse la imagen de esta gran mujer y sobre todo a ocultarse sus enseñanzas. Ella es la razón por la cual después de el reinado o la dinastía de los merovingios nace la cultura, país y dinastía de los cátaros. Y ellos buscando volver a darle fuerza a el legado de María Magdalena. Y aparece esta segunda iglesia, o no segunda, aparece una iglesia paralela a la católica que tiene tanta fuerza o casi tanta fuerza como la de el Imperio Católico Romano. Fíjense de nuevo, Hispania o España llega hasta Europa Oriental, norte de Italia, toda Francia, y
viene entonces la controversia terrible entre el Papa y los grandes maestres cátaros y el rey de Francia, que era en ese momento solamente el norte de Francia. Y esta disyuntiva, sea por política y territorio, sea por religión y territorio e imperialismo, pues se establece una pugna entre la Iglesia Católica y la Iglesia Cátara, y aparece pues la primera cruzada en contra de los mismísimos cristianos que durante muchos años masacran todas las personas que sean cátaras, protectoras, afines a cátaros o simplemente asociados con el catarismo. ¿Qué hace esto? Que se oculte aún más la presencia de esta mujer y por ende más imágenes pintadas o esculpidas con el rostro negro aparezcan a lo largo de todo ese territorio. Como el Imperio Católico Romano llega a las Américas, pues hay ciertas vírgenes como la Guadalupe que tiene su tez tostada, y hay otras más que también así lo tienen. Esto no quiere decir que representen a María Magdalena. Sin embargo, como ya se mezclan las historias, como ya el entendimiento católico, judío, magdálico, está todo mezclado, pues se ven como por ejemplo en la guadalupana, que tiene su media luna abajo, tiene su rostro tostadito, tiene mucha simbología de María Magdalena, y sin embargo no sabemos si realmente la representa. Todavía no sabemos. Confluyen, como digo, muchos elementos, pero dado que está en las Américas, quien genera esa imagen de la guadalupana tendría que estar muy conectado con su fe a María Magdalena para haber impregnado toda esa simbología en una mujer divina que en este caso se dice que es la madre de Jesús. Entonces, inclusive en las Américas podríamos llegar a no saber si es o no es, y nunca saberlo, Pero sí está claro que las imágenes del medioevo, en la zona de Europa Central sobre todo, y en Cataluña y el sur de España, son representaciones, en su mayoría, de María Magdalena. En París y en Madrid hay unas vírgenes negras que son espectaculares y que está clarita su simbología. Hay muchas mujeres nobles del medioevo que utilizaban su amor por la Virgen Negra y en realidad estaban adorando a María Magdalena. Pero no podían decirlo, no podían expresarlo. De igual manera se dice que los templarios también eran salvaguardas de María Magdalena, y por donde pasan los templarios suele haber vírgenes negras. Al mismo tiempo, los herederos de los templarios, que se dicen que son los masones, también de alguna forma tienen que ver con esta simbología. Pero lo más importante aquí es que muchas de esas imágenes de vírgenes negras fueron creadas o mandadas a crear por mujeres de poder que querían a la imagen de esta mujer en sus templos o capillas privadas, en sus casas, en sus pueblos o dominios. Es interesante porque nuevamente estamos hablando de una mujer que tiene un acceso a mucha más cultura y preparación que la mujer común, y que ella pues se asocia con María Magdalena de una manera más directa, porque digamos que pertenecen al mismo nivel social y de educación.
Estas mujeres, pues, buscan cuidar, así como los grandes artistas, el derecho del que el legado de ella, de María Magdalena, viaje en el tiempo y esperando que algún día sea revelado. Según la profecía de Laurel, desde octubre del año pasado, se establece la apertura a develar quién es María Magdalena. Y no en vano, desde hace un año, la locura mediática en las redes de mujeres y hombres hablando de María Magdalena es extraordinaria. Yo estoy investigando a María Magdalena desde que tenía 15 años de edad y puedo decirles con toda autoridad que encontrar rastros de ellas ha sido maratónico a lo largo de mi vida. Pero desde hace 5 años o poco más, hay libros de las Vírgenes Negras, libros de los Templarios, libros de María Magdalena, libros de Jesús y María Magdalena, los evangelios apócrifos ya publicados en libros que uno puede comprar en Amazon. Es decir, se destapa la olla y sale todo ese aroma, toda esa nutrición hermosísima de forma libre e imparable, tal cual como lo decretó la profecía de Laurel, el último maestre cátaro, antes de que lo quemaran en una localidad, Bourret, al sur de Toulouse, en lo que hoy en día es la provincia o la Provence del sur de Francia. Entonces, cuando vayamos al viaje, cuando vengan conmigo a sur de Francia, vamos a detenernos en esta población, en el castillo donde él fue quemado, y vamos a hacer un ritual para honrar su espíritu, su presencia y sus grandes palabras. Él lanzó 3 profecías, 2 de ellas se cumplieron, esta tercera es de la que estamos hablando ahorita. Entonces, tenemos que ya desde hace un año, a pesar de que ya había mucho movimiento desde hace 5 o 6 años, desde hace un año la explosión ha sido magnífica. Ha sido, bueno, hasta mi mamá está hablando de María Magdalena. Es decir, generaciones de arriba que jamás habían tenido contacto con esta información están honrando tan hermoso capítulo de la vida de Jesús y de María Magdalena. Y ante ello, pues no nos queda más que aplaudir la liberación. ¿Por qué? Porque si nosotras nos damos cuenta que si María Magdalena recupera su justo lugar, no solo en la historia, sino en las religiones, nosotras las mujeres tendremos mucho más influencia, derecho, naturaleza en la humanidad, como mujeres líderes, como mujeres sabias, como mujeres que han de ser escuchadas. Y paralelamente, todo el movimiento de los derechos humanos, que cada vez es más rotundo, es más grandioso, es más poderoso, a veces tergiversado, es también una razón por la cual nosotras podemos hablar libremente de María Magdalena. Porque ¿cómo nos callan ahora? ¿Cómo? Ahora todo queda grabado, queda montado. Tendría que haber unos hackers que se dedicaran la vida entera a borrar todo lo que sale de María Magdalena por las cientos o miles de personas que estamos hablando de ella. Y ya no es posible. Ya nosotras no tenemos nuestro rostro interno ennegrecido, oculto en la oscuridad. Ya nosotras estamos develadas y estamos develando toda esta hermosísima información. Es imparable. Y eso es maravilloso, porque el peligro de una única historia
es la pérdida absoluta de autonomía. Es ceguera por autoridad. Es creer, tener fe ciega, lo cual nos lleva a sentir amor ciego, lo cual nos lleva a nosotras estar ciegas de nuestro valor y del valor del hombre que nos acompaña, lo cual nos lleva a enceguecernos ante el valor de la vida y de todo lo que vive en el planeta. ¿Y entonces qué queda? ¿Aridez? ¿Un planeta que está siendo consumido por esa ceguera? Una humanidad que en el nombre de Dios, en el nombre de un movimiento político, en el nombre de un movimiento religioso, se matan unos a otros, siglo tras siglo. ¿Hasta cuándo? Entonces, las vírgenes negras llevan una historia que ha sido silente y que ha estado en la oscuridad hasta el sol de hoy. Pero ese color negro, arquetipalmente hablando, significa innovación, no solamente elegancia o aquello que está oculto, la parte sombra de un arquetipo, como muy bien Jung lo describe, sino que también representa la innovación. Representa sacar a la luz de ese útero que está oscuro, donde se está gestando una nueva vida, donde está palpitando un corazón, donde está creándose cada célula, cada pequeño rincón de vida de un ser humano. De la misma manera existe el útero de las ideas, de las nuevas empresas, de los nuevos movimientos sociales, políticos. Es decir, el útero es ese color negro también, desde donde nace una nueva vida. Entonces, las vírgenes negras, simbólicamente hablando, también representan lo que se va a descubrir, lo que se va a parir, lo que se ha estado incubando durante casi 2000 años, 1500 años, hasta ahora que esa negrura ya pasa porque el útero ya tiene que soltar la vida nueva, y esto lo entendemos las mujeres que somos capaces de parir. El útero sostiene la vida un tiempo específico y luego tiene que salir a flote, tiene que salir a la vida, tiene que salir afuera, a la luz. Entonces, por eso en el español común decimos dar a luz. Pues las vírgenes negras representan lo que se está incubando y que se dará a luz. Por ende, si pertenecen a María Magdalena, suelen estar acompañadas de elementos que representan brillos. Suelen estar acompañadas de elementos que de alguna manera están anunciando que algo va a salir a la luz. Y ese algo que va a salir a la luz es esta nueva vida en este nuevo portal que desde los años 60 se puso de moda la era de Acuario y la metafísica y las canalizaciones, y la gente pues consumía LSD y entonces se recibía mensajes, y que después todo eso se acalló, se durmió y comenzó a tomar un camino más sólido, más sano, más real y objetivo, y que nos está llevando hasta el aquí y el ahora. Esa era del Acuario hoy en día no tiene nada que ver con el hipismo, pero sí tiene que ver con un mensaje que los hippies o la época de los hippies compartieron con nosotros, y es la nueva era. No el New Age, no estamos hablando de eso, hablamos de, astrológicamente hablando, hay una nueva era. Se acaba la era de Piscis y nace una nueva era, que es la era de Acuario, y que va a durar cualquier cantidad de tiempo, no poquitos años, no cientos de años, muchos miles de años.
Y en esa era del Acuario vienen los derechos, la igualdad, viene la balanza, viene lo femenino y lo masculino, viene lo que los dos peces de Piscis no lograron, se logra en esta era de Acuario. Viene el equilibrio. Vienen las aguas, Acuario, las aguas, María Magdalena, lo femenino. Viene la época de lo femenino. Y nosotras tenemos que ver ese rostro de Virgen Negra y decir, cuidado, cuidado con no gestar una futura imagen de rostro negro que tiene que ver con lo que nosotras las mujeres en el poder que vamos a asumir y que estamos asumiendo, implique sacrificar, depredar, borrar al hombre y su legado. Nosotras tenemos que ver ese rostro negro de toda Virgen Negra y decirnos a nosotras, no te voy a hacer. Estoy de regreso. Y dice, mirar ese rostro oscurecido y reflexionar y decidir no hacerle al hombre o al androcentrismo lo que el androcentrismo le hizo a la mujer. No ocultemos, no llevemos a la negrura, a la oscuridad, al borrado, aquello que pertenece al hombre. En esta nueva era ondulada de la época de la era de Acuario, está para respetar. Y si nosotras en algún momento, las mujeres en general, hemos llegado a sentir de yo te haré lo que tú me hiciste a mí, ahora te toca a ti, eso ya no es la negrura que representa a las vírgenes negras. Eso es negrura de alma. Eso es asco. Eso es bajeza. Eso es involución. Eso es depredación. Eso es hacerle al hombre lo mismo que los machistas le han hecho y le hacen a las mujeres vulnerables. Entonces, ¿en qué se diferencian estas mujeres de los machistas, abusadores y maltratadores? Nada. Pero esa es otra negrura. Esa es una negrura de alma, donde no hay ninguna forma de luz. Entonces, esta negrura de las vírgenes negras es hermosa y de nuevo nos lleva a muchas reflexiones. Por ejemplo, ¿qué estará en mis sombras? ¿Qué es valioso? ¿Que me toca dar al mundo? Que enriquece mi talento, mi sentido de vida? ¿Qué estará todavía oculto de mí? Que yo he de aflorar y hacer florecer. ¿Qué es esa pequeña raíz que está brotando de esa semilla que está escondida en una parte muy oscura de mi ser y que ya le toca germinar, florecer y nutrir a toda persona que se acerque a esa planta que es mi ser? ¿Qué tengo yo todavía oculto que no he dado? ¿Qué no has dado de ti que es valioso? ¿Qué no reconoces de ti? ¿Qué tienes tú oculto, acallado? ¿Que no te das cuenta que tienes que liberar? ¿Y cómo puedes darte cuenta? Pues una manera de hacerlo es meditando frente a una imagen de una Virgen Negra, sea cuadro o escultura. Búscala en Google y obsérvala. Deja que ese rostro negro te hable. Pero también puedes viajar conmigo, con Gillana, con todas las mujeres que me acompañan y algunos hombres, y permitir que nuestras
meditaciones, círculos, nuestros viajes de exploración, porque no son viajes para turistas, son viajes para exploradoras, nos den a nosotras todas la oportunidad de seguir la ruta de la Magdala y junto con ella descubrir qué es aquello que yo todavía tengo oculto y que ya es hora de que florezca. Me encanta este tema de las vírgenes negras. En lecturas arquetipales, hay meses que nos dedicamos a leer libros de autores maravillosos que hablan de las vírgenes negras, como por ejemplo este libro. Este libro es escrito por Jacques Eugène, El enigma de las vírgenes negras. Es un libro que no siempre es fácil de conseguir, pero que habla de la expresión, la actitud y las dimensiones que rodean a las vírgenes negras. Observemos la simbología también de los mudras, que son las manos que acompañan. No se sorprendan de ver una virgen negra con un niño o una niña, porque María Magdalena, pues recuerden que ella también fue madre. Y no nos olvidemos, esta es la Virgen Negra de Dres, ¿okay? Llamada Notre-Dame de Veloc, en los Pirineos Orientales. Observen la Notre-Dame de Veloc en los Pirineos. ¿Se dan cuenta? Es una Virgen Negra que es muy hermosa, ¿vale? Tenemos otro tipo de vírgenes negras, normalmente vienen acompañadas de un bebé, de un niño, pero también vienen acompañadas de una pequeña pancita, ¿ok? Porque representa que está preñada. ¿La ven? ¿Ven la panza? ¿Ok? Está preñada. Y fíjense que muestran sus senos porque es un símbolo de amamantamiento y de sexualidad abierta. Es decir, de qué hermoso es que yo pueda parir. Esta se llama la Notre-Dame de Vonspoix, ¿ok? Y está en Dijon, Francia, en Dijon. Y luego tenemos la estatua de Rocamadour, de las más famosas de todas. Observen, esto está en Francia también. Miren qué hermosa. Ella sí es toda negra. Miren su corona. Miren su niño en sus brazos. Y ella se encuentra en, por supuesto, Rocamadour, en Francia. Esbelta, elegante, aristocrática, soberana. ¿Okay? Y, por supuesto, representa a María Magdalena. Lo que sí les puedo asegurar es que las vírgenes negras del sur de Francia son María Magdalena. Eso se los puedo asegurar seguro. Pero también tenemos en España la Virgen Negra de Montserrat, de la época también medieval, y por ende representa o es llevada por los cátaros. ¿Okay? Entonces tenemos, y fíjate lo que dice, soy morena pero hermosa, como los pabellones de Salomón. Cantar de los Cantares 1:5. Entonces, mis queridas, muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos el miércoles que viene en otro tema alrededor de María Magdalena en el viaje heroico del liderazgo femenino. Me encantó estar con ustedes. Gracias y nos vemos pronto